¿Qué harías si descubrieras que tu rostro, tu piel perfecta, tu belleza, es exactamente lo que te condena a morir? Parece una pregunta absurda. Pero hace 500 años, en las cumbres heladas de los Andes, esa era la realidad para cientos de niñas. Las más hermosas no recibían privilegios. Recibían una sentencia. Y lo más perturbador es que tenemos la prueba. No son leyendas ni exageraciones de cronistas. Es un cuerpo real, congelado en el tiempo, que hoy puedes ver en un museo. Una adolescente que parece dormida, con las pestañas intactas y el cabello perfectamente trenzado. Pero no está dormida. Fue abandonada viva en una tumba de piedra a casi 7000 metros de altura, drogada hasta perder la conciencia, para que muriera lentamente de frío y asfixia. Y lo peor de todo es que esto no fue un crimen aislado. Fue un sistema. Una maquinaria de Estado diseñada para convertir niñas en ofrendas. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa, si quieres entender el lado más oscuro de la historia que los libros suelen ignorar, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campana. Porque lo que viene a continuación te va a quitar el sueño. Ahora, descendamos de esa montaña y viajemos al pasado. Cusco, año 1532. El invierno muerde con fuerza en la ciudad sagrada del imperio más poderoso de Sudamérica. En una habitación sin ventanas al exterior, una joven de 14 años llamada Quilla observa un rayo de luz que se filtra por una rendija en el muro. Lleva 6 años encerrada en ese lugar. Y sabe, con la certeza helada de quien ha visto demasiado, que cualquier día puede ser el último. Quilla no es una prisionera común. Es una Akia, una escogida. Suena a honor. Suena a privilegio. Pero en realidad significa que su cuerpo ya no le pertenece. Pertenece al Estado. Pertenece al emperador. Pertenece a los dioses. Y los dioses, según los sacerdotes, tienen hambre. Para entender cómo llegó Quilla a esa celda dorada, hay que retroceder casi un siglo, hasta la mente de un hombre que transformó un pequeño reino en un imperio devorador. Pachacútec, el 9º soberano inca, no solo conquistó territorios. Conquistó almas. Entendió que para mantener el control sobre decenas de pueblos sometidos, no bastaban los ejércitos. Necesitaba algo más profundo. Necesitaba poseer lo más sagrado de cada familia, sus hijas. Así nació el sistema de las Aquias. Una red de casas de reclusión desperdigadas por todo el imperio, donde las niñas más perfectas eran encerradas, educadas y preparadas para 3 destinos posibles. Ninguno de ellos incluía la libertad. El proceso de selección era brutal en su frialdad. Cada año, funcionarios imperiales llegaban a los pueblos conquistados. Su misión no era recaudar impuestos en oro o maíz. Venían a llevarse niñas. Reunían a todas las que tuvieran entre 8 y 10 años en la plaza central. Y entonces comenzaba la inspección. Los criterios eran implacables. Buscaban simetría facial absoluta. Piel sin marcas, sin cicatrices, sin el más mínimo lunar que arruinara la superficie. Dientes perfectos. Cabello denso y brillante. Postura erguida. Miraban a las niñas como quien evalúa ganado de raza. Quilla tenía 8 años cuando sintió esas manos extrañas girando su rostro, abriendo su boca, palpando su cabello. Los ojos del funcionario no la veían a ella. Veían un producto. Una mercancía de alta calidad. De 200 niñas de su provincia, el dedo del inspector la señaló a ella. En ese instante, su vida anterior terminó. Su nombre quedó registrado en los nudos de los quipus imperiales. Ya no era hija de nadie. Era propiedad del Estado. Su madre, dicen, lloró durante 3 días seguidos. Pero el jefe local le advirtió con brutalidad: cualquier intento de ocultar a la niña o resistirse a la selección no la salvaría.
Solo conseguiría que ejecutaran a toda la familia. El imperio no toleraba desobediencia cuando se trataba de su tributo más sagrado. Así arrancaron a Quilla de los brazos de su madre y la enviaron caminando durante semanas hasta Cusco, la ciudad del sol. El Aquiabasi, la casa de las escogidas, era un mundo cerrado. Muros de piedra colosales bloqueaban cualquier vista del exterior. Las niñas allí encerradas perdían la noción del tiempo real. Sus días ya no se medían por las estaciones de siembra y cosecha, sino por los rituales solares que marcaban cada amanecer. Ningún hombre podía entrar, excepto los eunucos que vigilaban las puertas. Ninguna mujer podía salir, bajo pena de muerte. Los cronistas españoles que llegaron décadas después escribieron con asombro que estas mujeres eran guardadas con tanto recelo que no podían ver ni ser vistas por hombre alguno. Dentro de esos muros, Quilla fue despojada de todo lo que era. Le enseñaron a olvidar el dialecto de su pueblo. Le enseñaron el quechua refinado de la nobleza. Sus manos, que antes ayudaban en la cosecha, aprendieron a tejer las telas más finas del imperio, reservadas exclusivamente para el emperador. Pero esto no era educación. Era domesticación. Le enseñaron cada gesto ceremonial, cada cántico sagrado. Y sobre todo, le enseñaron la lección fundamental: su cuerpo no le pertenecía. Era un recipiente sagrado. Y un recipiente no tiene voluntad. Había una jerarquía cruel dentro de la Aquiabasi. En la base estaban las que no cumplían los estándares de belleza suprema. Ellas serían concubinas de menor rango o sirvientas. Irónicamente, su imperfección era su salvación. Vivirían. Pero Quilla pertenecía a la cúspide. Era una Yuracaquia, una virgen del sol. Las más hermosas. Las más puras. Y por lo tanto, las que corrían mayor peligro. Vivía sabiendo que cualquier día podía ser llamada para cumplir el deber supremo. En este mundo invertido, la belleza no era una bendición. Era una maldición que la acercaba cada día más al filo del cuchillo. A veces, alguna niña nueva susurraba la palabra prohibida: escapar. Pero las ancianas que administraban la casa tenían un método infalible para extinguir cualquier chispa de rebelión. No usaban cadenas. Usaban historias. La más temida era la de Chucky. Cuentan que durante el reinado anterior, una aquia llamada Chucky no soportó más el encierro. Una noche burló a los guardias y corrió hacia las montañas, soñando con volver a casa. La capturaron 3 días después. El castigo no fue privado. Fue un espectáculo. La llevaron a la plaza central y cavaron un pozo estrecho frente a ella. No la golpearon. No la quemaron. Hicieron algo peor. La pusieron de pie dentro del pozo y comenzaron a llenarlo de tierra. Primero cubrieron sus pies. Luego sus rodillas. Luego su cintura. La presión del suelo compactado aplastaba lentamente sus órganos. Cada respiración se volvía más difícil que la anterior. Cuando la tierra llegó a su cuello, la dejaron allí. Su cabeza quedó visible sobre el suelo, como una macabra flor humana. Gritó hasta que su voz se apagó por el agotamiento y la asfixia. Esta imagen perseguía a Quilla en sus pesadillas. Entendió entonces que los muros de piedra no eran lo único que la retenía. Era el terror. La certeza absoluta de que su vida pendía del capricho de un Dios viviente. Para las aquias como Quilla, el futuro no era un camino abierto. Era un pasillo estrecho que terminaba frente a 3 puertas cerradas. Cada una conducía a un tipo diferente de infierno. La primera puerta era el regalo político. Cuando el emperador quería recompensar a un general victorioso o asegurar la lealtad de un señor rebelde, no le enviaba oro. Le enviaba una mujer. Una aquia era sacada de su encierro y obligada a caminar cientos de kilómetros para ser entregada a un hombre que le triplicaba la edad. Un extraño que ahora era su dueño. Para el imperio,
Esto era diplomacia. Para la mujer, era una violación legalizada y perpetua. La segunda puerta se abría cuando los dioses parecían furiosos. Cuando la tierra temblaba, cuando los volcanes escupían fuego, cuando las sequías amenazaban las cosechas, el imperio necesitaba ofrendas. No cualquier ofrenda. Necesitaba la más pura, la más perfecta. Esto era la capacocha. Los análisis científicos realizados sobre los cuerpos encontrados en las montañas nos han revelado el proceso con una precisión escalofriante. El cabello de la doncella del Yuya y Yaco, esa adolescente de 15 años hallada a casi 7.000 metros de altura, funcionó como una caja negra biológica. Los datos muestran que un año antes de su muerte, su dieta cambió drásticamente. Dejó de comer como campesina y comenzó a consumir carne y maíz en abundancia. Fue literalmente engordada. El imperio invertía en ella, mejorando la calidad de la ofrenda. Pero en las últimas semanas, los niveles de coca y alcohol en su organismo se dispararon. No era celebración. Era sedación. Los sacerdotes la mantenían drogada para que fuera dócil. Para que no comprendiera del todo lo que estaba a punto de suceder. La procesión hacia la cumbre era una marcha fúnebre vestida de colores brillantes. Sacerdotes, nobles y guardias acompañaban a la víctima ascendiendo hacia la zona de la muerte, donde el aire es tan delgado que cada paso es una agonía. Al llegar a la cima, construyeron una pequeña cámara bajo la tierra helada. Sentaron a la niña en su interior, rodeada de estatuillas de oro y comida para el viaje. Le dieron una última dosis masiva de chicha. Lo suficiente para dejarla inconsciente pero viva. Y entonces sellaron la tumba. Imagina ese momento. El silencio absoluto. La oscuridad total. El frío penetrando lentamente a través de las capas de ropa ceremonial. El corazón latiendo cada vez más lento mientras la mente, nublada por las drogas, se apagaba. Los científicos determinaron que murió de hipotermia y asfixia. Fue abandonada para congelarse hasta la muerte. Sola. Como un regalo envuelto en hielo para un dios indiferente. Pero había una tercera puerta, quizás la más temida de todas. Se abría cuando el sol se ponía para siempre, la muerte del propio emperador. La tradición exigía que el soberano no viajara solo al más allá. Necesitaba compañía. Las crónicas registran que miles de personas, incluyendo las mujeres favoritas, eran sacrificadas para acompañar a los grandes señores. El método preferido era el entierro en vida. Las vestían con sus mejores galas. Les daban de beber hasta la embriaguez. Y luego la sentaban en círculo alrededor del cuerpo momificado del emperador mientras los albañiles comenzaban a cerrar la entrada. Muro tras muro. La luz del día convertida en una línea cada vez más delgada. Hasta desaparecer. En excavaciones de tumbas reales se han encontrado esqueletos de mujeres en posiciones que desafían la narrativa de una muerte pacífica. Algunas estaban encogidas contra las paredes, con los huesos de los dedos rotos por haber intentado arañar la piedra. Gritaron en la oscuridad hasta que el aire se acabó. En 1532, todo cambió. La llegada de los conquistadores españoles desató un cataclismo. La estructura que parecía eterna se desmoronó con una velocidad pasmosa. Los sacerdotes huyeron. Las guardianas abandonaron sus puestos. Las puertas quedaron abiertas. Por primera vez, Quilla vio que el sistema podía romperse. Si el emperador no era un dios, entonces ella no era una ofrenda sagrada. Era simplemente una prisionera en un edificio de piedra. Y tomó una decisión. Mientras el imperio ardía a su alrededor, caminó hacia la salida. No hubo rayos divinos que la fulminaran. No hubo guardias para detenerla. Solo polvo, ruido y la confusión de un mundo que cambiaba de dueño. Dio su primer paso fuera de la Kiabasi después de 6 años de cautiverio. El aire de la calle olía a pólvora y sudor. Y para ella,
ese era el aroma de la vida. Los cronistas registraron con perplejidad que muchas saqueas no huyeron de los españoles. Corrieron hacia ellos. Buscaron refugio en los campamentos invasores. Para muchas mujeres, la conquista no fue esclavitud. Fue la liberación del terror religioso que planeaba matarlas. Quilla sobrevivió. Se convirtió en sirvienta de un encomendero. Pasó de ser una diosa intocable a fregar suelos para hombres rudos. Perdió su estatus, su ropa fina, la reverencia de su sociedad. Pero ganó algo que el imperio jamás le habría concedido, la posibilidad de envejecer. Murió en 1547, a los 29 años. No en una tumba sellada bajo una montaña, sino de tuberculosis, la enfermedad que trajeron los barcos del conquistador. Fue enterrada en una fosa común sin lápida. Para la historia oficial, su vida fue irrelevante. Pero en esa muerte anónima yacía su victoria. Murió como una mujer humana, luchando hasta el último aliento por su propia existencia. No como un símbolo pasivo entregado a la eternidad. Hoy, las hermanas de Quilla nos miran desde urnas de cristal en museos. Sus rostros serenos atraen a millones de turistas. Nos maravillamos ante su conservación, ante los tejidos que las envuelven, ante la logística imposible que las llevó hasta las nubes. Pero al admirar esa belleza, corremos el riesgo de romantizar su tragedia. Esos cuerpos no son embajadores místicos. Son la evidencia forense de un crimen de Estado. La prueba de un sistema que creía tener el derecho de disponer de la vida de los niños como si fueran objetos. La grandeza de una civilización no debería medirse solo por la altura de sus monumentos o la extensión de sus caminos. Debería medirse por cómo trataba a quienes no tenían voz para defenderse. Quilla fue olvidada por los cronistas. Borrada de los registros. Pero su elección de vivir, aunque fuera brevemente y en la pobreza, es el único acto de rebelión que el tiempo no pudo momificar. Las cumbres nevadas de los Andes parecen dormir hoy en un silencio eterno. Pero bajo ese hielo, los ecos de aquellas niñas siguen esperando ser escuchados. Contamos esta historia no para juzgar una cultura antigua con la moral del presente, sino para recordar una verdad peligrosa: el poder absoluto siempre buscará disfraces hermosos para justificar la crueldad. Cuando olvidamos los crímenes cometidos en nombre de los dioses o del Estado, permitimos que la historia se repita. Si este relato te ha conmovido, si has sentido el frío de esa celda de piedra o la angustia de la elección imposible, no dejes que el silencio vuelva a ganar. Comparte este video para que las voces ahogadas durante siglos encuentren finalmente un eco. Dale like si crees que la verdad histórica, por dolorosa que sea, merece ser desenterrada. Y dime en los comentarios, ¿crees que existe una línea clara entre el fervor religioso y el crimen organizado? ¿O es simplemente una cuestión de quién escribe la historia? Suscríbete y activa la campana. Porque todavía quedan muchas tumbas sin nombre y muchos pasados oscuros que explorar juntos. Hasta la próxima historia que el tiempo intentó enterrar.